Cordial saludo, mi nombre es Diego Carrillo y les voy a hacer la presentación de la parte 4 de deslizamientos y otros movimientos de tierra. A continuación les voy a hacer una presentación acerca de los deslizamientos y otros movimientos del terreno. Esta es la parte 4 correspondiente a los flujos. Como en casi todos los deslizamientos, tenemos unas características generales que controlan el comportamiento de los deslizamientos. Para este caso que corresponde a los flujos, tenemos entonces un tema de nomenclatura, un tema de velocidad, ya que los flujos se caracterizan por ser principalmente rápidos con respecto a otros tipos de deslizamientos. La fluidez, que hace relevancia a lo que es la consistencia, derivado a una gran cantidad de humedad absorbida, que está ligado a otros dos temas. La pendiente del talud o la ladera, que nos proporciona velocidad, igual que la rugosidad superficial, los límites de Atterberg, que nos disponen si un suelo es altamente o bajamente plástico. Y por último, lo que es la densificación del suelo, cuando son suelos removidos o depósitos, comparado con suelos residuales con mayor densificación u otro tipo de geomorfología y geología locativa. En la categoría de los flujos tenemos cuatro grupos principales. Estos tienen variados nombres de acuerdo a los autores que los referencian o lo han estudiado. No hay un consenso universal acerca de las categorías o los nombres específicos de los mecanismos de los flujos. Sin embargo, estos son los más importantes o los más populares. Tenemos entonces un flujo de agua, el flujo hiperconcentrado granular, flujo de lodos y flujo de residuos. Como primera categoría tenemos entonces el flujo de residuos, también denominado flujo de detritos o flujo de escombros. Este tipo de flujos tiene las siguientes características. Primero, se presenta en sectores de alta pendiente. Segundo, tiene altas concentraciones de material sólido, es decir, gruesos granulares y bloques de rocas. 3. Puede llegar a tener velocidades hasta de 20 metros por segundo. 4. Tiene una cantidad de 50 a 80% de sólidos suspendidos en el agua. Quinto, este fenómeno no necesariamente requiere altos contenidos de agua en su fase líquida. Se puede producir también por transferencia de momentos de colisiones. Y por último, tiene un parecido o es similar al flujo hiperconcentrado. La diferencia que más lo radica es que este tiene mayor contenido de elementos finogranulares en su masa transportada. La siguiente categoría corresponde al flujo de lodos, para el cual podemos encontrar las siguientes características. Primero, su consistencia es muy similar a lo que es una colada de tierra. Segundo, alcanza grandes velocidades, incluso suele ser el más rápido y uno de los más destructivos de acuerdo a todos los deslizamientos conocidos. Tercero, se presenta en laderas o taludes donde su composición es principalmente suelos finogranulares como limos y arcilla. Cuarto, su comportamiento geológico es no newtoniano. Quinto, su forma de trasladarse es conocida como cabeza de dragón. Y por último, su depósito o su área de depósito puede llegar a estar a 50 o 300 metros a partir de su zona de deslizamiento original. Por último, tenemos el flujo de tipo avalancha de rubios, también conocido como hiperconcentrado granular o avalancha de detritos. Este se presenta con las siguientes características: casi no posee sedimentos, incluso su porcentaje es menor al 5% del volumen total. Se caracteriza por tener arrastre de arenas y elementos gruesos granulares como gravas, cantos e incluso bloques. Tiene un comportamiento geológico tipo newtoniano y se caracteriza por ser de muy baja cohesión.